SCP-8705. Fervor por la cacería. Clasificación: Euclid. Clasificación secundaria: Sawmill. Procedimientos especiales de contención. SCP-8705 debe de permanecer en su vitrina dentro de una cámara reforzada por vigas de acero en todo momento. Solo los usuarios autorizados por no menos de 2 miembros del Consejo O5 pueden extraer SCP-8705 de su cámara de contención para su transporte o futuras investigaciones. SCP-8705 ha de permanecer bajo vigilancia mediante el uso de cámaras de seguridad instaladas en su celda, con una monitorización continua en intervalos de 1 hora. En caso de que SCP-8705 se haya activado, se ha de revisar inmediatamente las cámaras de seguridad dentro de la celda para buscar instancias de SCP-8705-1. Si se han descubierto instancias de SCP-8705-1 dentro de la celda, se ha de informar al Dr. Rosales. Adicionalmente, si SCP-8705-1 ha solicitado alguna cosa, se le ha de comunicar con urgencia al Dr. Rosales, el cual determinará si cumplir la petición o no. Si SCP-8705 se ha activado y no se descubre ninguna instancia de SCP-8705-1 dentro de su cámara, se ha de activar el estado de emergencia y solicitar el despliegue del DM-Tau-7 guardias reales. Durante el estado de emergencia se ha de evacuar de inmediato a todo personal no combatiente e innecesario para el funcionamiento de los servicios críticos del sitio 112. La seguridad del sitio ha de utilizar una munición especial con una capa de hierro y patrullar los accesos a las distintas anomalías, empezando por los niveles superiores y de acceso al exterior. El estado de emergencia solo puede ser levantado cuando se haya comprobado que SCP-8705 ha vuelto a su estado de letargo, se haya neutralizado a SCP-8705-1 o si éste ha accedido a volver a su celda. Descripción: SCP-8705 es una losa de piedra de 27 centímetros de altura, 17 centímetros de anchura y un grosor de 37 milímetros, con un grabado mostrando una figura humanoide con alas de insecto y miembros extra, con 3 brazos derechos, 2 izquierdos y 3 piernas, todos ellos con solo 2 dígitos en cada miembro. La figura carece de cualquier rasgo facial o cabello. SCP-8705 parece estar dañada en la parte derecha, aunque los métodos empleados para lograrlo se desconocen, debido a que ninguna herramienta parece ser capaz de alterar SCP-8705. De ser expuesta a la luz directa de la Luna, la composición de SCP-8705 cambia, llegando a identificarse hasta 32 variantes. Ninguna de ellas es de origen mineral. Este efecto persiste hasta 7 minutos después de la exposición antes de volver a su estado original. Durante una manifestación de SCP-8705-1, la figura humanoide en SCP-8705 desaparece hasta el final de una manifestación o hasta que SCP-8705-1 haya sido neutralizada. SCP-8705-1 es una figura humanoide de no más de 15 centímetros de estatura, con alas de insecto, 5 brazos distribuidos, 3 en el lado derecho y 2 en el izquierdo, así como 3 piernas con no más de 2 dígitos en cada extremidad. SCP-8705-1 carece de cualquier rasgo facial y cabello. En caso de contacto visual directo con la anomalía, la persona en cuestión percibirá a SCP-8705-1 como si tuviera el rostro de la mujer más significativa en la vida de la persona. Adicionalmente, la persona escuchará a SCP-8705-1 usar la voz de su propia madre, incluso si la persona no ha conocido nunca a su madre biológica. Debido a este fenómeno, se ha hecho uso de agentes especializados en combatir efectos y fenómenos cognitivos. Dichos agentes han informado que SCP-8705-1 tiene boca y está llena de hileras de colmillos, similar a los de un tiburón, y habla con la voz de una mujer de entre 20 y 30 años. SCP-8705-1 es altamente inteligente y sociable, siendo capaz de mantener una conversación sobre filosofía o lo esotérico. Adicionalmente, SCP-8705-1 es consciente de la Fundación y ha decidido permanecer en custodia de forma voluntaria. Durante su tiempo en el sitio 112,
SCP-87051 no ha mostrado necesidades de consumir agua o alimento, así como signos de cansancio durante una manifestación. Descubrimiento inicial. SCP-8705 fue descubierto inicialmente cuando la Fundación recibió una alerta de emergencia de la parte rural de España, la noche del 30 de abril de 2018, durante los festejos anuales de la tradición cristiana. Un equipo de respuesta fue desplegado donde localizaron un contenedor industrial sellado. En su interior descubrieron una caja blindada con el logo de la fundación, y tras informar del descubrimiento fueron instruidos para transportarlo al sitio 112. El director del sitio autorizó la apertura de la caja después de haberla asegurado, y en su interior se descubrieron una cinta de Vidia y SCP-8705. Una vez analizados los contenidos de la caja y la cinta por potenciales riesgos, SCP-8705 fue inmediatamente puesto bajo custodia, y el director informó de sus hallazgos al Consejo de O5. Poco después de su contención, SCP-8705 se activó y una criatura humanoide apareció en la cámara. Esta criatura, ahora designada como SCP-87051, fue capaz de producir habla, y procedió a preguntar diferentes cuestiones. ¿Hay alguien ahí? ¿Es esta la fundación? Sé que estáis ahí, ¿me escucháis? El Dr. Rosales fue asignado como cabeza de la investigación sobre SCP-8705 e inmediatamente un clase D fue introducido en la cámara con la anomalía. Cuando clase D-6809, después de entrar en la cámara, miró a SCP-87051, vocalizó una vulgaridad y se fue a una de las esquinas más alejadas de la anomalía y la manifestación. A continuación, adoptó posición fetal y comenzó a sollozar de manera incontrolable pidiendo perdón. SCP-87051 permaneció a su lado acariciando su cabeza durante aproximadamente 10 minutos antes de que fuera extraído de la cámara de SCP-8705. Una vez extraído, el Dr. Rosales cuestionó al clase D por su reacción, sabiendo que 6809 se encontraba en plenas facultades mentales y sin temores conocidos en el momento de la prueba. Clase D 6809 respondió: «Esa cosa tiene el rostro de mi abuelita». Clase D 6809 fue devuelto a su celda después de un examen de evaluación psicológica. Anexo. El siguiente documento es una transcripción del contenido de la cinta hallada junto a SCP-8705 y se requiere de un nivel de autorización 4 o superior para acceder al mismo. En caso de requerir consultar este documento, se ha de pedir autorización al Dr. Rosales, cabeza de la investigación sobre SCP-8705. La cinta, cuando se reproduce, muestra el logo de la fundación y una voz se escucha. Este es el Consejo O5. Somos O5-3, O5-7 y O5-11, y somos lo último que queda de la Fundación en nuestro universo. Si estás escuchando esto, lo siento. Probablemente hayamos condenado a otra fundación a nuestro mismo destino, así que lo único que podemos hacer es advertiros, para que estéis mejor preparados que nosotros. La anomalía que hallaréis junto a esta cinta es una de 3 que ocasionaron el final de nuestro mundo. Inicialmente entramos en contacto con ellas en una expedición arqueológica en Canarias, siguiendo la pista a una anomalía diferente. Cuando nuestro equipo de recuperación penetró en la cámara antigua donde se hallaban esas losas de piedra, toda la humanidad escuchó la misma voz y el mismo mensaje: «Sois débiles». ¿Y sabes qué? Tenían razón. Nos habíamos vuelto complacientes, habiendo logrado contener a toda anomalía descubierta hasta la fecha, y nuestros métodos hacían del pensamiento de que cualquiera de estas amenazas pudiera escapar una mera fantasía. Solo fue cuando esas 3 entidades hicieron acto de presencia que nos dimos cuenta de que no estábamos preparados. Éramos meros primates que acababan de descubrir el fuego en comparación a los horrores que vimos aquel día. Nuestras preciosas jaulas de oro y cristal se hicieron añicos en un instante, y las anomalías, como si hubieran despertado de un largo trance, recordaron que tenían garras y tenían hambre. A veces pienso que debíamos de haber intercedido, que debíamos de haber impedido que las naciones desbandaran sus cuerpos paramilitares por completo, pero todos en el Consejo soñábamos con un mundo que no necesitara la Fundación. Tal vez las anomalías son una respuesta a nuestra soberbia.
a nuestra arrogancia, y aún así, también supusieron nuestra salvación. La única razón por la que aún estamos con vida es por esto. Conseguimos llegar a un acuerdo con estas tres anomalías. Desde nuestra perspectiva, los universos paralelos eran solo una teoría sin ninguna base, pero ellas nos lo mostraron de una forma tan simple. Si has de entender algo, que sea lo siguiente: no bajes la guardia. La anomalía que ahora está en tu posesión es inteligente, audaz y altamente peligrosa. Nosotros no tuvimos tiempo de examinarla ni dialogar antes de que destruyera nuestra fundación, pero tú tienes una oportunidad. Tal vez seas capaz de hallar una manera de contenerla, o incluso de neutralizarla de manera permanente. Solo reza porque no hayan terminado 2 o más de estas anomalías en tu realidad, en cuyo caso, haz todo en tu poder para separarlas y mandarlas a otro universo. Una ya es bastante peligrosa. No intentes juntar más. Seguridad, contención, protección. Buena suerte. O5. Registro de la entrevista inicial. Entrevistado SCP-87051. Entrevistador Dr. Rosales. Después de múltiples interacciones con clase D, SCP-87051 solicitó una audiencia con el agente a cargo de la investigación y se negó a seguir interactuando con otros agentes hasta que su petición fuera cumplida. SCP-8705 y SCP-87051 fueron temporalmente trasladados a una habitación reforzada con una ventana de cristal unidireccional. El Dr. Rosales inició la entrevista usando el sistema de megafonía instalado en la cámara como método de comunicación. Saludos, soy el Dr. Rosales. ¿Me escuchas bien? Claro, doctor. ¿Eres el investigador a cargo de mí? Así es. ¿Eres consciente de la voz que estás usando? Considero que esta es la voz más apropiada para comunicarme. ¿No es de su agrado? ¿Hay algún problema? En absoluto. Siento curiosidad. Déjame preguntarte, ¿eres capaz de cambiar de voz a voluntad? No es algo que controle de forma voluntaria. Es algo más instintivo, como cuando sientes que alguien te está observando, pero no sabes de dónde viene esta sensación. Agudizas tus sentidos, empiezas a prestar más atención a tus alrededores, a ser más perceptivo, como un mecanismo de defensa ante el peligro. ¿Te sientes ahora mismo en peligro? No soy yo la que se siente en peligro, doctor. Puedo verlo en sus colores. ¿Mis colores? No entiendo a lo que te refieres. Puedo ver el color de las emociones en las personas, querido doctor. Y usted ahora mismo tiene unos colores muy desagradables. ¿Está bajo mucho estrés? ¿Quieres que dejemos esta conversación aquí y retomarlo otro día? Eso sería lo mejor. Como se había comprobado en interacciones previas, el Dr. Rosales confirmó que SCP-87051 usó la voz de su madre para comunicarse. Los métodos por los cuales SCP-87051 es capaz de reproducir a la perfección dicha voz son desconocidos. El Dr. Rosales decidió solicitar el resto del día libre por su salud mental. Petición concedida. Registro de la entrevista número 2. Entrevistado SCP-87051. Entrevistador Dr. Rosales. Varios días después de la entrevista inicial, SCP-8705 fue movido nuevamente a la cámara y una manifestación de SCP-87051 ocurrió de forma inmediata. Previo a esta entrevista, al Dr. Rosales le fue autorizado ver los contenidos de la cinta descubierta junto a SCP-8705. Buenos días, SCP-8705. Buenos días, doctor. Me alegra ver que sus colores han recuperado un tono vivo. Gracias. Me gustaría hacerte un par de preguntas, si no te importa. Para nada. Pregunte. ¿Eres consciente de dónde te encuentras ahora mismo? En la península ibérica, en custodia de la Fundación, en una cámara donde habéis expuesto mi tumba. ¿Tu tumba? Sí, es lo que he dicho. De acuerdo. SCP-8705, ¿sabes que hay otros como tú? Sí, aunque las siento distantes. No han alcanzado este universo. Pero escucho otras cosas. Percibo otras cosas. El latir de un corazón roto. La cacofonía de una carcajada en el vacío. El ojo que jamás parpadea y el frío silencio. ¿Sabes entonces que te encuentras en un universo distinto? Sí, fue nuestra idea originalmente.
echar un vistazo a otros mundos que albergaran vida humana. ¿Con qué propósito? ¿Realmente necesito uno? La humanidad son mis hijos favoritos. Pero hay algo que no entiendo, SCP-8705. Aclárame esto. ¿No es cierto que estuviste involucrada en la destrucción de la humanidad en otro universo? Una madre a veces debe tener mano firme, como cuando un ave empuja a sus polluelos del nido para que aprenda a volar y se independice. A veces es necesario purgar para permitir que nueva vida florezca. ¿Es esta tu intención para la humanidad? ¿Con qué fin? Cuando nacéis os doy mi fuerza para combatir a la adversidad, para luchar y triunfar, para que afiléis vuestras armas y vuestros mecanismos, para que perfeccionéis vuestra cacería. Doctor, ¿sabe cuál es el propósito de un monstruo? No me había parado a preguntármelo, no. El propósito de un monstruo es recordarle a la humanidad cómo usar sus garras y colmillos. Un monstruo no debería de pensar, no debería de temer. Un monstruo solo debería de preocuparse por convertirse en una amenaza que la humanidad debe enfrentar. ¿Y qué hace la Fundación? Captura a esos monstruos y los arroja en celdas de piedra, acero, cristal y fe, con protocolos sobre protocolos tan automatizados y sistematizados que pierden todo lo que los hace pensamientos humanos. Y la humanidad encierra a los monstruos, tira la llave y se olvida de que una vez existieron. Creo que eso bastará por hoy. No, doctor. Ahora es mi momento de preguntar. ¿La humanidad de este mundo aún tiene garras? Sonidos de alerta se escuchan por todo el complejo a medida que el sitio entra en cierre total. La entrevista termina de manera abrupta con el Dr. Rosales evacuando hacia la zona segura más cercana, mientras ve cómo SCP-87051 termina su manifestación, pero no vuelve a SCP-8705. Anexo número 2. El siguiente documento es un informe elaborado en base al testimonio de los supervivientes del incidente en el sitio 112 ocurrido el 12 de agosto de 2018. Las cámaras de seguridad y registros de las instalaciones sufrieron malfunciones durante la brecha de seguridad. Todavía se está investigando si el malfuncionamiento tiene relación con el incidente o fue a causa de sabotaje interno. Incidente 87051. Aproximadamente a las 11 horas del 12 de agosto, múltiples anomalías en el sitio 112 experimentaron niveles de actividad incrementados. Varios científicos, incluidos los que estaban en su periodo de descanso, fueron movilizados para investigar el extraño fenómeno. Cuando llegaron a sus designados puestos de investigación, pudieron ver cómo las anomalías activas en ese momento mostraban agitación y aumentos en los niveles de agresividad. En consecuencia a esto, se iniciaron los protocolos de emergencia de cada anomalía específica para prevenir una brecha de contención, pero todos los métodos fracasaron inexplicablemente a pesar de haberse demostrado su efectividad en ocurrencias anteriores. El director del sitio 112 declaró el estado de emergencia y aproximadamente a las 11 horas y 14 minutos, las instalaciones entraron en cierre total. Como estaba especificado en el procedimiento, el personal fue evacuado a las respectivas zonas seguras de cada sector y una fuerza de respuesta rápida fue organizada y movilizada para enfrentar a las anomalías fugadas empezando por los niveles más cercanos a la superficie. Durante el incidente, se confirmaron que no menos de 7 anomalías habían escapado de sus respectivas cámaras de contención, entre las que se incluían SCP, SCP y SCP. Múltiples testigos afirman que SCP-87051 fue visto junto a las anomalías fugitivas y parecía estar dirigiéndolas de alguna manera no verbal. A las 11 horas y 42 minutos, el equipo de respuesta rápida había llegado al nivel del comedor principal, donde los clase D que no habían podido ser evacuados a sus celdas se habían atrincherado usando bancos y mesas como una barricada improvisada para bloquear los accesos. En el comedor se estableció contacto con SCP y SCP-87051, quienes permanecían inmóviles en el centro del comedor. Los clase D estaban armados con armas improvisadas y habían establecido un círculo en torno a SCP y SCP-87051, mientras que múltiples clases D y empleados de cocina estaban en el suelo visiblemente heridos o muertos. El líder del escuadrón del equipo de respuesta rápida inquirió en qué estaba sucediendo a los clases D, quienes respondieron que SCP-87051 le había dado la orden a SCP de acabar con todo quien tratara de huir.
El líder de escuadrón cuestionó la veracidad de esta información, pues SCP había sido designado categoría Safe y se había identificado como inofensivo para la vida humana. El médico del equipo de respuesta rápida determinó que las heridas presentes en las víctimas coincidían con el método predilecto de defensa de SCP. El líder de escuadrón ordenó a los clase D a tomar a los heridos y retirarse mientras el equipo de respuesta rápida ofrecía fuego de supresión para cubrirles. Durante el enfrentamiento, SCP presentó cambios físicos nunca antes vistos en contención. SCP-87051 huyó hacia los niveles inferiores mientras el equipo terminaba de contener a la anomalía del comedor. En los niveles inferiores, SCP y SCP estaban visiblemente cooperando para penetrar en una de las zonas seguras donde los empleados de la Fundación se habían resguardado. Las anomalías estaban presentando niveles incrementados de pensamiento crítico y comportamientos agresivos nunca antes vistos. Aproximadamente 3 horas después del inicio del cierre total del sitio 112, el director inició la secuencia de autodestrucción de las instalaciones mediante la detonación de una cabeza nuclear en el centro de las mismas. La secuencia fue cancelada de manera remota dentro de las instalaciones, y se teoriza que tiene algo que ver con SCP-8705. Debido a esto, múltiples sistemas resultaron dañados, y el sitio 112 entró en estado crítico, designando gran parte de su electricidad a los servicios necesarios para preservar las funciones más importantes, exponiendo las zonas seguras y habitaciones del pánico. 5 horas después del inicio del cierre total, se confirmó que el 50% de la vida humana en el sitio 112 había sido eliminada. Una señal de emergencia fue emitida a las instalaciones de la Fundación próximas al sitio, con el siguiente mensaje: que comience la cacería. Un equipo de respuesta fue movilizado para socorrer al sitio 112, para recontener cualquier anomalía fugada y rescatar a agentes de la Fundación en peligro. Aproximadamente a las 19 horas y 12 minutos, el equipo de respuesta penetró en el perímetro y se encontraron con los supervivientes del equipo de respuesta rápida de las instalaciones, quienes estaban cooperando con SCP-87051 en mantener a las anomalías a raya. Tras un breve intercambio de información de la situación actual, ambos equipos aunaron fuerzas para neutralizar toda potencial amenaza y recuperar a las anomalías fugadas. A las 23 horas y 32 minutos, el cierre total fue levantado y se iniciaron las reparaciones de los sistemas dañados durante el incidente. Las anomalías recuperadas dejaron de presentar los efectos anómalos mostrados durante la fuga, y SCP-87051 volvió voluntariamente a su celda. Los miembros del equipo de respuesta y respuesta rápida fueron ingresados en la enfermería en estado crítico. Registro de la entrevista número 3. Entrevistado: líder del escuadrón de respuesta rápida del sitio 112, agente Miguel Herrero. Entrevistador: Dr. Rosales. El Dr. Rosales solicitó una entrevista con el agente Herrero después de que éste saliera de cuidados intensivos debido a su exposición a SCP-87051 durante el incidente del sitio 112. Esta es una transcripción de dicha conversación. Agente Herrero, me alegra de ver que finalmente le han dado el alta. Gracias, doctor. Pero dejémonos de formalidades. Sé que no está aquí para felicitarme por haber sobrevivido un día más en el trabajo. De acuerdo. Tu informe decía que durante el incidente notaste cambios en las anomalías. ¿Podrías explicarme a qué te refieres? Esas cosas, al menos las que escaparon esta vez, suelen comportarse como animales salvajes, oportunistas. No suelen intentar enfrentarnos directamente por miedo a nuestras armas y resultar heridas, pero esta vez no ocurrió. Es como si hubieran olvidado el miedo, como si ya no sintieran dolor, doctor. Si quiere mi opinión, creo que estaban poseídas por algo siniestro y terrible. Comprendo. Muchas gracias por compartir esto conmigo. Ahora bien, durante la operación, el resto de agentes confirma que diste la orden de retirarse a los niveles superiores en lugar de seguir descendiendo. ¿Qué causó el repentino cambio? No fue realmente mi decisión. ¿Perdón? ¿A qué se refiere con que no fue su decisión? Esa criatura, SCP-8705-1,
Se nos presentó a mi equipo y a mí. Ella sola y sin intenciones hostiles. Nos dijo que las anomalías estaban cazando a todo aquel que supusiera una amenaza y que nosotros éramos la última amenaza que quedaba. Que si queríamos que el resto de los agentes en el sitio no corrieran peligro, debíamos conducirlas lejos. Y tenía razón. Podía escucharlas acercándose a nuestra posición. SCP-87051 ha demostrado capacidades para influenciar nuestros sentidos. ¿Es posible que su juicio hubiese sido temporalmente impedido? Eso lo desconozco, doctor. Lo único que sé es que después de nuestro contacto no se separó más de mi unidad. Ni siquiera intentó escapar a la superficie. Y también le hizo algo a mis hombres. ¿Algo? ¿A qué se refiere con algo? Teníamos múltiples heridos en nuestras filas. Roberto había sufrido una lesión de gravedad después de un encuentro con SCP. El pobre bastardo ya tenía un pie en la tumba cuando esa cosa le hizo algo a todos nosotros. De pronto, Roberto se levantó, como si ya no sintiera la herida, y procedimos a retirarnos a un punto más ventajoso desde el cual defender el perímetro. Pero no fue solo Roberto. Todos empezamos a sentir efectos similares. Nuestras heridas, nuestro cansancio, es como si temporalmente hubiéramos olvidado el significado de esas palabras. Entonces, ocurrió aquello. ¿Aquello? Perdóneme si no le estoy siguiendo, pero ¿puede ser más concreto? Un ruido ensordecedor, como un estruendo, como el latir de cientos de corazones. Entonces lo notamos. Nuestros sentidos estaban cambiando. Es como si pudiera sentir cada fibra de mi cuerpo en ese instante. Como si pudiera ver como nunca antes lo había hecho. No necesitamos las gafas de visión nocturna para ver en la oscuridad. Y en algún momento dejé de dar órdenes. Y esa cosa tomó el control. SCP-8705-1 nos mostró dónde atacar y cómo coordinarnos a la perfección, como piezas en una maquinaria bien engrasada. Durante el incidente perdí a la mitad de mi escuadrón y a partir de ese momento a nadie más. Era como si lo mismo que había enloquecido a las anomalías, a nosotros nos estuviera dando fuerzas. Fuerzas que impidieron que sucumbiéramos a nuestras heridas como una rabia ciega, pero sin perder el control. Y tengo miedo, doctor. Tengo miedo de siquiera pensarlo, de que esa cosa me haya hecho algo. Algo que haya hecho que deje de ser un ser humano. Dr. Rosales solicitó que el agente Herrero y su escuadrón, así como el equipo de respuesta, se sometiera a un examen físico completo y una evaluación psicológica. Se encontró un aumento considerable en la musculatura de los agentes, así como sentidos agudizados y una sincronización con el resto de los miembros del escuadrón casi perfecta. Ningún efecto cognitivo adverso o psicológico fue diagnosticado. Se recomendó a los agentes involucrados al Consejo O5 para la formación del DM Tau 7 Guardias Reales. La recomendación fue aprobada por 2 miembros del O5. Registro de la entrevista número 4. Entrevistado SCP-8705-1. Entrevistador Dr. Rosales. SCP-8705 fue reubicada a una cámara de contención reforzadas con vigas de acero y una doble puerta con cierre hidráulico. Un sistema de cámaras de vigilancia y de comunicación fue instalado en la cámara para futuras interacciones no presenciales. SCP-87051 mostró cambios en el comportamiento posteriormente al incidente del sitio 112, mostrando un humor alegre y hasta cantando dentro de la cámara. Eventualmente el Dr. Rosales decidió hablar con la anomalía. Saludos, SCP-8705. No necesito ver tus colores para saber que estás enfadado conmigo, doctor. Mis sentimientos poco importan aquí. Ahora bien, SCP-8705, ¿puedes decirme por qué lo hiciste? ¿Por qué pusiste en peligro la vida de miles de personas? Para daros una lección. No. Para comprobar si teníais garras y colmillos. Para ver si detrás de las cortinas y humos erais capaces de defenderos de los monstruos. Que estabais haciendo buen uso de mi fuerza y no habíais terminado olvidando vuestras raíces. ¿Y para este propósito decidiste poner al mundo en peligro?
Cualquiera de las anomalías de haber escapado podrían haber ocasionado daños irreversibles. No, no lo hubiera permitido. Una lección solo es una lección si vives para aprender de ella. Por eso no permití que los monstruos llegaran hasta los investigadores más cualificados. Pero ha valido la pena. No sabía que teníais cazadores. ¿Cazadores? Los que todavía tienen garras y colmillos y saben enfrentar a los monstruos y doblegarlos. No sabes la emoción que me invadió verlos en acción. ¿Te refieres a los DM? ¿DM, doctor? Destacamento móvil. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Destacamento móvil? Me encantaría verlos de nuevo en acción, pero esta vez como invitada. Puedo ser útil para que no se pierdan más vidas. Me temo que eso no será posible, SCP-8705. Seguido de esta entrevista, SCP-87051 mostró una actitud más dócil y amable, atendiendo a todas las instrucciones del equipo de investigación. También se notó una mejoría en la salud mental de todo aquel que interactuó con SCP-8705, llegando a aliviar los síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Las peticiones de SCP-87051 para ver o participar en las operaciones de los DM han sido rechazadas hasta el momento. Anexo número 3. El director del sitio 112 se involucró en las investigaciones sobre SCP-8705, autorizando la experimentación sobre la anomalía y las pruebas fuera del sitio. A continuación, se ofrece un registro acerca de los experimentos llevados a cabo. Experimento 8705, número 1. Se solicitó la asistencia a SCP-87051 para dar caza a una anomalía fugitiva que había sido avistada en el área próxima al sitio 112. SCP-87051 aceptó, pidiendo las coordenadas exactas del último avistamiento y desapareció. Exactamente 77 segundos después, SCP-87051 reapareció fuera de las instalaciones en las cercanías de las coordenadas, donde localizó al SCP fugado y lo enfrentó durante aproximadamente una hora, hasta que el destacamento móvil Tau-7, guardianes reales, llegó a la ubicación y capturaron a la anomalía con éxito. SCP-87051 terminó su manifestación y volvió a SCP-8705. Experimento 8705, número 2. Se solicitó la asistencia a SCP-87051 para enfrentar a un fenómeno de alteración de realidad designado como SCP-87051 no mostró ningún interés y expresó que le gustaría que solo la llamaran para enfrentarse a monstruos, que esta amenaza era del dominio de otro. Experimento 8705, número 3. SCP-87051 fue informada de la supuesta fuga de un SCP que no existe en la base de datos de la Fundación. SCP-87051 mostró insatisfacción con el informante y exclamó que mentir no haría ningún bien. Experimento 8705, número 4. SCP-87051 fue informada de las actividades anómalas de SCP, una gran máquina con aspecto de cangrejo. SCP-87051 expresó que una cacería solo puede llevarse a cabo con un monstruo, y que una máquina no cualifica como monstruo. Acto seguido, desapareció y volvió a SCP-8705. Experimento 8705, número 5. Se elaboró un informe falso notificando de la fuga de una anomalía con ubicación la superficie de la Luna. Se le entregó los documentos a un investigador ajeno a los experimentos sobre SCP-8705 y se le instruyó que informara de la fuga a SCP-87051 y solicitara su asistencia para recapturarla. SCP-87051 expresó que preferiría que los cazadores fueran quienes se encargasen de la captura, pero que aún así iría para asistirles en todo lo posible. SCP-87051 desapareció y 77 segundos después, las cámaras instaladas por la Fundación en la estación lunar captaron la presencia de SCP-87051 en la superficie lunar, visiblemente sin ser afectada por las condiciones espaciales. Tardó aproximadamente 2 horas en examinar la superficie lunar buscando la anomalía para después desaparecer. 77 segundos después, apareció en el sitio 112, en la oficina del investigador que le había comunicado acerca de la fuga, y procedió a sermonearlo durante 15 minutos antes de que accediera a ser devuelta a su cámara de contención. El investigador solicitó ser trasladado a otro sitio. La petición fue denegada.
Incidente 8705 número 2. El siguiente informe es un registro del experimento final del director del sitio 112 sobre SCP-8705 antes de ser destituido y reclasificado como clase D. El 12 de febrero de 2020, el director solicitó la asistencia de un poderoso alterador de realidad y agente leal a la Fundación para el siguiente experimento. Se preparó un escenario reforzado con anclas de realidad para permitir al agente hacer uso de sus poderes en un espacio controlado. Se le instruyó de enfrentar a SCP-87051 y tratar de incapacitarla de la mejor forma que pudiera. Paralelamente, se elaboró un informe acerca de una anomalía falsa con la descripción física del agente, y se solicitó a un investigador recién llegado solicitar la asistencia de SCP-87051 para minimizar los daños hasta la llegada del DM Tau 7 Guardias Reales. SCP-87051 accedió a la petición y desapareció. 77 segundos después, se manifestó enfrente del agente que pronto intentó aplastarla incrementando la gravedad de la sala. SCP-87051 no se vio afectada por este fenómeno. SCP-87051 no se vio afectada por ningún intento de alterar su composición o interactuar con su cuerpo directamente. El alterador de realidad cambió el patrón de ataque, deformando el espacio de la sala y volviéndolo en contra de la anomalía. SCP-87051 intentó escapar, poniéndose a la defensiva y evitando ser alcanzada por los ataques, pero no salió ilesa. Perdió un brazo en el proceso. SCP-87051 preguntó cuánto tardaría en llegar el DM a una de las cámaras que retransmitían el combate. El director instruyó a uno de los investigadores para que dijera que pronto llegarían. SCP-87051 mostró signos de regeneración, siendo capaz de regenerar su brazo perdido en cuestión de segundos. El enfrentamiento duró aproximadamente 7 horas, en las que SCP-87051 fue perdiendo sus capacidades regenerativas mientras seguía inquiriendo acerca del DM que iba a llegar. El agente logró acertar un golpe letal, dividiendo el torso de la anomalía en dos, y ésta desapareció. Instantáneamente, el alterador de realidad dio un alarido y cuando se le cuestionó qué sucedía, fue incapaz de dar una respuesta coherente. El agente entró en cólera y acabó con la vida de 12 miembros de la Fundación antes de ser neutralizado. SCP-8705, seguido de este incidente, no se activó por más de un mes, y cuando lo hizo, SCP-87051 no mostraba signos de recordar lo sucedido en su última manifestación. Antes de ser destituido, se estipula que el director dijo: «Simplemente quería ver a esa cosa sufrir». Anexo número 4. Este es el Dr. Rosales, líder de la investigación sobre SCP-8705. No pudo hacer otra cosa que denunciar el comportamiento y falta de profesionalidad exhibida por mi superior y director del sitio 112. Entiendo el sentimiento de querer emplear a una anomalía con potenciales beneficios para la Fundación y la humanidad entera, pero no puedo aprobar los métodos empleados, sobre todo sabiendo que esta anomalía está involucrada en la destrucción de la Fundación en otro universo. Después del último incidente debía de haber entendido los peligros que suponía interactuar con SCP-8705. La anomalía es inteligente y muestra signos de libre albedrío. Solo bastaba con que en una de las instancias que fue empleada fuera de la cámara de contención decidiera permanecer fuera como para que nos enfrentáramos a un desastre a nivel estatal. Cuando elaboré mi informe sobre SCP-8705, le rogué al director que reconsiderase sus experimentos, pues todavía no teníamos datos suficientes para determinar si los beneficios superaban los potenciales riesgos. Y ahora tenemos otro problema. Considero que la única razón por la que nuestros procedimientos funcionan es porque estamos en buenos términos con SCP-87051. Al fin y al cabo, parece de que les fascinan nuestros DMs y nuestra rápida actuación ante la fuga de una anomalía. Pero no podemos garantizar que esto vaya a durar para siempre. Quizás el día de mañana considere que le estamos solicitando demasiado, que nos hemos vuelto débiles. Entonces tendremos otro incidente, y tal vez en esta ocasión no sea tan considerada. Hay una razón por la que hemos de ser fríos, pero nunca crueles.
todo potencial beneficio que SCP-8705 pueda aportar desaparecerá en el instante en el que perdamos su confianza. Y si llegase a suceder, no me quiero ni imaginar de lo que es capaz de hacer cuando deje de pretender. No sabemos si la razón por la que no enfrenta activamente a otras anomalías es porque es incapaz o porque de hacerlo pondría en peligro a toda su preciada humanidad. Ya hemos visto los efectos que tiene sobre otros SCPs. No quiero ni suponer qué pasaría si entrara en contacto con alguno de los más infames. Por esto, solicito que no se trasladen más SCPs nuevos al sitio 112 y que se cese cualquier despliegue de SCP-8705 sobre el campo. Dr. Rosales. ¿Pensabais que no iba a aparecer en todo el vídeo? Esta ha sido la excusa perfecta para usar la parte de cuentacuentos de mi título. Y sí, este pequeño relato es de mi propia creación. Tal vez si te ha gustado podrías compartirlo y así incluso podríamos incluirlo en la wiki oficial de la Fundación. Especiales agradecimientos a las personas que han prestado su voz para narrar a los diferentes personajes de esta historia. Y un gran agradecimiento a los caballeros que han votado por este tema para permitirme expresar mi creatividad en este primer intento de escribir en el estilo de SCP. Los nombres de mis caballeros están ahora en pantalla. Si tú también quieres convertirte en caballero y poder votar por los siguientes temas de mis vídeos, así como otros beneficios como acceso a la versión escrita de este relato, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Si simplemente quieres recibir mi bendición, puedes suscribirte o unirte a mi comunidad de Discord. Te estaré esperando. Con esto dicho, he sido Albi Rodnus, el Hada Cuentacuentos, y me despido.